Vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de leyes. Ajá. Aparentemente se aprobó el primer proyecto de ley de Ofelia Fernández como legisladora. Yo tengo una muy mala noticia para contarle, que es que ya no sos más legisladora. No. Pues soy tan buena legisladora que no necesito. Fuiste, en todo caso. Sigo siendo tan buena legisladora que no necesito ser legisladora para aprobar leyes. ¿Qué proyecto tuyo se Joda. aprobó? No, es muy loco y me puse muy contenta. Aparte, entra y explica de qué vamos a hablar hoy, quién me acompaña en la columna de hoy, pero también viene, como tiene un timing muy loco, porque, como sabrás, Pedro, estrené hace, ya no me acuerdo cuánto, un mes, ponele, Cómo ser feliz. Un poco menos, sí. Un documental que te remata diciendo que nuestra estadística, nuestros datos en materia de salud mental están un poco flojos de papeles. Y se aprobó en la legislatura uno de mis últimos proyectos presentados, gracias al empuje de Vicky Freire, que sí es legisladora al día de hoy, un proyecto para hacer un estudio epidemiológico en materia de salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, para producir una nueva estadística dedicada en el tema, propia y rigurosa, sobre eso que se ve que está dando vueltas, pero sin datos es difícil entenderlo en su dimensión total. Es loco porque ese proyecto de estudio epidemiológico es uno de los últimos que presento yo en la legislatura. Para que se entienda fácil, es como una especie de censo, como salió a encuestar de manera clara. No, censo no es la palabra, pero no importa. Y tener datos precisos sobre qué tipo, bueno, si hay trastornos, cuántos, si la gente está triste, cuánto se relaciona eso, por ejemplo, con tus trabajos. ¿La pregunta se la hacen a todos los ciudadanos o a los profesionales de la salud mental? ¿Cómo se va a ejecutar el estudio epidemiológico? Lo va a definir el Ministerio de Salud, como no está establecido, no se puede establecer, es como se elige el lugar de ejecución. Yo quiero ser parte de esa discusión, ojalá me permitan ser parte de esa discusión. Pues finalmente trasciende las diferencias que puedo tener con el gobierno de la ciudad o que pueden tener conmigo. Sospecho que es importante como dar con las preguntas correctas y con el ámbito de pregunta correcta para, por ejemplo, cruzarlo con trabajos, como si el multiempleo, si tener 3 laburos, te da un tipo de respuesta particular. Si una respuesta más quemada es una respuesta más triste necesariamente, porque capaz no, porque capaz la productividad en este tiempo es tolerable, seguro y tolerable y normal en este mapa de época. Puedes olvidarte de tu cabeza. Capaz mientras más tiempo libre, más quemado. Otro esto de la siesta, la fiesta. Bueno, en fin, quiero cruzar un poco esos temas. Quería contar esa noticia, porque me voy contenta. Bueno, ese estudio epidemiológico sale de una nota que me hace Ottaviano en mis últimos meses como legisladora, como una conclusión inevitable de esa conversación que teníamos, y lo presento al día siguiente. Y esa conversación es lo que era parte de lo que terminó siendo un dossier en Cenital que hizo Ottaviano sobre, trabajo en términos generales, jóvenes y trabajo, que tenía un nombre que viene, voy a dar el primer video y ahí sí presentarlo, del siguiente video de Shrek. Atención. Un filósofo contemporáneo. Gracias a Dios que es viernes, por suerte. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Es igual. Muy interesante. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Bien, me sorprendiste, Ofelia Fernández, la Te verdad. agarré desprevenido. Me agarraste totalmente desprevenido. Con la referencia. Y es por ello que está Ottaviano aquí a mi lado, Juan Manuel Ottaviano, para hablar Bienvenido, de Juan juventud, Manuel Ottaviano, quemadez y Gelatina. trabajo. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, lindo verte. Ya estuviste acá. En este edificio no, qué vista que tenés. Viste, es un placer. Hermoso. Es un placer. Lástima las noticias que tenemos que dar, pero la verdad que la vista que tenemos es bárbara. Vale la pena, sí. Vale la pena decir, ganó Milei, gente, pero bueno, por lo menos tenemos los árboles de fondo. Mira el cielo. ¿Cómo andas, Ota? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Esperando la reforma laboral. Esperando la reforma laboral. Estoy esperando. Esperando el proyecto. Hace un mes tenía que estar, ¿viste? Y no... Bien. Vos sabés que acá cuando Mati Mousset me cuenta de la reforma laboral, de que el gobierno, que los votos, que los gobernadores, yo siempre le hago la misma pregunta, que es, ¿y los opositores a Milei? ¿Tenemos algún proyecto de reforma laboral o simplemente estamos a la espera de rechazar a libro cerrado lo que Milei propone? Pregunto esto porque, siguiendo con una línea que tiene Ofelia de que siempre somos los conservadores de la discusión, si se propone un cambio y nosotros simplemente rechazamos ese cambio, pareciera que estamos defendiendo el statu quo actual, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya cambió mucho. Claro, exacto. El status quo es de malestar, ¿no? Sí. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo es ese malestar. Bien. Si hay un malestar en el trabajo y lo que estamos haciendo es decir solamente no y no tiene que haber alternativa, bueno, eso tampoco es una buena posición. Estás defendiendo el malestar en el trabajo. Tampoco es una Exactamente. buena posición defensiva no tener alternativa. Claro, ¿no? Es claro, solo la defensa. Tal como cual. No tener delanteros. Tal cual, exactamente. Bien, vamos a hablar de reforma laboral, vamos a hablar un poco de de eso. cambios en el mundo del trabajo. Ofelia Sí. Fernández.
Traía como primer punto, pues además, vale la pena decir, con Ota yo armé el primer capítulo que mucha gente tal vez lo olvidó, porque ahora así son las cosas, se reemplazan unas a otras. Ahora estamos hablando de Cómo ser feliz, el segundo documental que armamos con Corta y Fundar, pero el primero se llamaba Cómo ganar plata y lo armamos con Ota y venía un poco de este quilombo, digamos, de intentar entender y comprender la complejidad de la fragmentación de ese mundo laboral, de qué realidad está hecha, porque a veces como en el binarismo de formalidad e informalidad ni siquiera terminas de reconocer una situación económica, hay informales con mucha plata y formales por abajo de la línea de pobreza. Digo, como intentar ver qué dicen esos propios trabajadores sobre sus derechos, sobre los que tienen y sobre los que no. Digo, ver como con una precisión renovada. Era muy la bueno realidad del realmente ese trabajo. primer documental, Cómo ganar plata. Ay, me acuerdo que te gustó mucho y yo me puse muy emocionada. Me gustó mucho realmente. Y traía un primer fragmento que capaz es como el más, que no es que tiene mucha sustancia, pero para entender más o menos la foto y por qué esa posición conservadora que tenemos ni siquiera termina de dimensionar que hay que ponerle más palabra a representar a la totalidad de los trabajadores de Argentina, porque no son todos iguales al trabajador que el peronismo de hoy solamente discute, reconoce o pretende representar. Vamos a ver ¿no? un fragmento de Madagascar. De Madagascar, no, esto es Madagascar, la peli que yo hice. Dale. El que se llama Docu 1, creo. Trabajo. Hay una cosa que se llama estructura ocupacional, que intenta ordenar las distintas relaciones que podemos tener con el trabajo. Ponele que en Argentina hay 10 personas activas, es decir, trabajando o buscando trabajo. Estas personas que tengo acá atrás representarían ese mercado de trabajo. Por acá los verdes serían los trabajadores asalariados registrados. Personas que tienen un jefe, alguien que viene y les paga un sueldo de manera registrada. Por acá, el azul representaría los trabajadores también asalariados, también alguien viene y les paga un sueldo, pero informalmente, no registrados, es decir, no tienen derechos. Pero como podemos ver, esto es media persona, son 2,5. Porque empieza el rojo, que abre 2,5 cuenta propistas, personas que trabajan por cuenta propia, se podría decir que son sus propios jefes. Y allí, en ese extremo, en ese traje tan bonito, están expresados los otros dos extremos que tiene el mercado de trabajo. Desocupados y patrones. Patrones sería violeta, es decir, ocupan poca proporción. Y el resto es desocupados. Esta es la última vez que esto se midió. Pero uno podría decir que el amarillo va a seguir creciendo y tal vez, no nos sorprendería, un verde se convierta en amarillo. ¿Pasó algo así como que un verde se convirtió en amarillo, sabes? Sí, en el último tiempo sí, eso pasa. Lo que pasa es que pasa muy poco. O sea, lo que no ocurre es que haya movilidad social entre esos fragmentos que describe esa estilización del mundo del trabajo. Es decir, cada vez los pases entre ser amarillo, ser rojo, ser azul, etcétera, son menores. Sí. Eso es que hay falta de movilidad social. O sea, el verde queda verde, Y cuando el hay rojo queda movilidad- rojo. Y cuando hay movilidad, Es que es descendente. poca, es para abajo. Claro. Entonces, Que pasa a ser de eso, a la por desocupación. eso hablamos de fragmentación. Y no solamente de heterogeneidad o segmentación, que es lo que siempre hubo o hay siempre en un mundo del trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia Porque- entre hablar de segmentación? Porque los segmentos no dialogan. No pasás de estar en un segmento al otro, sino que están cada vez más compartimentados, cada vez más separados. Es probable que si entras en el cuentapropismo, te quedes ahí. Que si entras, y estamos hablando de jóvenes sobre todo, si entras en un trabajo asalariado, pero informal, no registrado, te vas a quedar ahí. No, hay pocas probabilidades de que pases a estar como asalariado registrado. ¿Cuál es la movilidad social ascendente? Ir pasando de categoría en categoría, mejorando a lo largo de la vida. Bien. Si esos segmentos no dialogan, lo que tenés es un estado fragmentado. Entonces necesitas atacar las realidades de cada uno de esos fragmentos si querés seguir en una dirección de sintetizar esa diversidad, integrar laboralmente a la sociedad. Bien, tengo preguntas. ¿Ya puedo arrancar con las preguntas? Hacé preguntas. Después yo tengo algunas boludeces más, pero que fluya, que vaya fluyendo. Boludeces me parece que le bajás mucho el precio. A reflexiones. Hay algunas que son boludeces. Ok. No, quería preguntar lo siguiente. Si bien todavía son borradores o ni borradores, son supuestos, son, no sé... Conjeturas. Son conjeturas. Uno supone que, ya sea descendente o ascendente, con la nueva reforma laboral, ¿puede llegar a haber mayor movilidad o no? No, definitivamente no. Con lo que está conceptualmente planteado por el gobierno como reforma laboral. ¿Qué es por ahora? Lo que se busca, estos son los objetivos declarados del gobierno, los mismos que el intento de la ley bases, porque ahí también ya hubo una reforma laboral, es crear empleo y formalizar. ¿Cómo crear empleo y cómo formalizar? Relajando derechos de los que ya están protegidos, suponiendo que eso va a permitir que ingresen más personas al trabajo y al trabajo formal. Digo, compartimos como cuando Esta querés una metáfora que esta no existe. tesis no funciona.
Sí. No O sea, funcionó en ningún lado, Estos digamos. supuestos no funcionaron nunca en la historia, no funcionaron ahora, no funcionaron ayer nomás, porque la ley bases, que tenía una reforma laboral, tenía los mismos objetivos con las mismas herramientas. Muchas de ellas, de hecho, quedaron en el camino. ¿Se acuerdan del DNU 7023, fines de diciembre? Después vino que fue El DNU. declarado inaplicable por la justicia, la parte laboral quedó en el camino. Bueno, después el gobierno reintentó reeditar ese DNU con la ley bases. Parte de eso quedó en el camino y se aprobó solo una parte. Ahora, ¿qué buscan hacer? Se supone, con la nueva reforma laboral, lo mismo que estaba escrito en el DNU 7023, agregándole una cosa, que es la descentralización, se supone, de la negociación colectiva. Es decir, que los convenios de actividad puedan ser perforados Por convenios por empresa. salarialmente y en condiciones laborales por convenios por empresa. Es decir, están diciendo que quieren subir salarios con una herramienta que solo sirve para bajarlos, ¿no? Están diciendo que quieren crear empleo con una herramienta que no sirve para crear empleo. Están diciendo que quieren formalizar con una herramienta que no sirve para formalizar. Ahora, te hago otra pregunta que tiene que ver con la fragmentación, no del mundo del trabajo, sino de la discusión. Si es posible generar más trabajo solo discutiendo el trabajo y no la economía. Es decir, si una economía no crece, ¿se pueden mejorar las condiciones del trabajo? Este es el fondo de la discusión sobre por qué no funciona la tesis de si relajamos protecciones Claro. laborales o sobreexigimos las reglas del trabajo, suponiendo que Todo eso va a mejorar. va a crear empleo, etcétera, en un contexto en el cual la macroeconomía no crece. Y aún en los periodos en donde la macro creció, en donde la economía general creció, no creció suficiente en los ganadores del modelo para que en esos ganadores se creara empleo. Es decir, en términos de trabajo, aún en los momentos de mayor crecimiento económico desde No que fue asumió incentivo Milei, suficiente. eso no creó empleo. O sea, venimos de ya 2 años y medio de destrucción a todo nivel de puestos de trabajo, de caída salarial a todo nivel, en todo fragmento. Esta indagación de Ofe en el primer capítulo de su serie documental es una indagación pensando en cómo sintetizar esa heterogeneidad, pensando en el peronismo, en la oposición actual, pero de estos elementos, digamos, de nada les sirven a la hipótesis de que, no sé, si no crece la economía, exigimos las regulaciones laborales y de ahí se va a crear empleo. Claro. No, esto no ayuda a pensar a libertarios, esto ayuda a pensar solo a compañeros, ¿no? Ota, ¿hay que discutir una reforma laboral? Sí, te lo decía antes, para mí hace falta una alternativa, porque eso es tener una delantera contra la reforma laboral o regresiva. Y para mí eso tiene que ser una reforma laboral inclusiva, progresiva, peronista, como le quieras decir, pero hace falta un menú de temas y cambios regulatorios y de regímenes para alcanzar a toda la cantidad de trabajadores y trabajadoras que no están alcanzados por la protección laboral. Y eso requiere readecuaciones, también para proteger mejor a los que ya están incluidos. Porque hoy las leyes que están escritas, bueno, no tienen tanto que ver con los deseos, las aspiraciones, las demandas de los trabajadores que hoy están en el laburo, incluso en los laburos protegidos o en los laburos formales. Hoy hay una demanda, obviamente, de mayor salario, pero también de una mayor autonomía en la administración del tiempo, de la soberanía del tiempo de trabajo de los propios trabajadores. Estamos hablando de más libertades para los trabajadores que están en los lugares de trabajo, que puedan decidir sobre su propio tiempo, sobre sus propias vacaciones. Para mí ahí hay una agenda que sirve en los momentos defensivos como este y va a servir muchísimo cuando tengamos la oportunidad de pasar a una ofensiva, por lo menos en términos Para, discursivos. un segundo. Sí. 11 36 69 0870. Vamos a abrir líneas también para escucharlos a ustedes, ya sea que estén de acuerdo con lo que estamos diciendo o que estén en desacuerdo. Me encanta abrir con líneas. lo que estamos diciendo. Perfecto, estamos abriendo líneas 11 36 69 0870. ¿Qué opinan de todo esto? Sí, porque pensaba además, ¿puedo? Sí, lo que quieras. Pensaba además que hay, y también está un poco dicho, que es también una discusión a la que se llega tarde y de alguna manera ya te han puesto muchas condiciones para esa discusión. Digamos, nuestra negación a entender de manera más dinámica la realidad del trabajo de alguna manera fue arrasada por el propio mercado, que ya cambió esas reglas y que ya decir que existe una jornada laboral
Es un poco raro si pensás en, por ejemplo, la gente que tiene más de un trabajo o que ese que tiene ahora tiene un celular que se lo puede recordar de manera libre a cualquier hora, ende no termina de nunca producir una finalización del laburo. Nunca es tipo, terminé a las 11, capaz. Lo hablaba el otro día en un secundario con un pibe que es como un secundario muy repitente que me contaba, tipo, bueno, sí, yo como con el teléfono lo tengo que usar en la escuela, pago los pedidos de la panadería y a la noche la gente te manda igual pedido de la panadería. A lo que voy con esto, que si no es redundante, ni siquiera es que la jornada laboral como la conocemos está claro que se pueda cumplir con la existencia de una nueva manera de relacionarse con el trabajo, que puede ser el propio celular, que también viene a cuento de lo que hablábamos antes. Pero finalmente hay una reforma laboral de hecho. El trabajo cambió sin pedir permiso y la política no puede discutirlo como si su permiso tuviese el mismo valor que antes. Hay una reforma laboral de hecho, hay una ley de medios de hecho. Claro. Digamos, la realidad supera la capacidad legislativa. Entonces, si tu propuesta política no es más dinámica todavía, de alguna manera más irreverente, más profunda, posiblemente no lleve a ninguna parte, porque no te necesitan. Lo único que puede necesitarte, digamos, una idea tal, una propuesta tal que movilice lo suficiente, que contagie lo suficiente para que aparezca en la verosimilitud de la Argentina una nueva idea, como algo que los propios trabajadores no nos imaginamos, aparezca como posible y eso tenga el empuje suficiente, si me pongo naif. Porque finalmente, incluso en esto de los conservadores, nos volvemos a chocar todo el tiempo con la misma pared y pasa en los procesos electorales y también en las discusiones más temáticas. El proceso electoral, que incluso yo al principio estaba como de acuerdo, ¿qué más vas a hacer? Incluso puedo seguir estando de acuerdo con que la idea de que lo único que íbamos a decir era que había que frenar a Milei. No es que lo critico como estrategia de campaña, porque finalmente no sé si teníamos otra cosa para decir. Pero sí, si uno mira la imagen y obedece la imagen que propone esa campaña, frenar a Milei y poner la realidad en pausa no es una buena noticia para nadie, porque la realidad en pausa es una realidad rota, de malestar, de quemadez. Entonces, incluso en cómo proyectamos la situación más tormentosa políticamente que nos podamos imaginar, no pensamos nada para adelante, digamos. Frenar la realidad no va a alcanzar, porque la realidad está molesta, digamos. Hay que pensar cómo se avanza, en qué sentido, con qué disrupciones, desde una realidad que tenemos que conocer como es, no como la veíamos hace 50 años. Vos que sos un estudioso del tema, ¿qué ideas, disrupciones, proyectos o incluso medidas concretas que se hayan tomado en otros países que nadie puede acusar de socialistas, zurdos, empobrecedores, etcétera, encontraste, estudiaste... Bueno, quizás de algunos que sí los acusan. Lo pueden acusar igual. Encontraste, estudiaste, México es te interesante, sorprendieron. A ver, hay reformas laborales de este tipo inclusivas en los últimos años, sobre todo en la pospandemia, en España, pero bueno, entra dentro de ese paquete. Son zurdos empobrecedores. México, Colombia, Chile. México es interesante. El Partido Demócrata de Estados Unidos hizo una propuesta de reforma laboral para Estados Unidos que no avanzó, pero algo de lo que planteaba recién Ofe sobre la soberanía del tiempo de trabajo, poder decidir, organizar tus horarios, es también ponerle un límite al tiempo de trabajo, es decir, hacer del siglo XXI una vieja conquista de los trabajadores a nivel global, que es la jornada de 8 horas, el límite de 8 horas. No tanto cómo se trabaja durante esas 8 horas, sino que esas 8 horas tengan un límite, para que a partir de que se termina el laburo, empiece el descanso, empiece el ocio, o lo que quieras hacer. Bueno, en un entorno digitalizado, ese límite no existe, se borra. No existe, se borró por completo esa especie de imposición de mercado o tecnológica que ocurrió. Bueno, ¿cómo le llamamos, en términos de derecho, de manera novedosa, a un límite de jornada, al límite de jornada horaria? Eso es el derecho a la desconexión digital, que no es solamente que el jefe no te pueda escribir fuera de horario, fuera de la jornada. Es que estés habilitado a no contestar, digamos. Es que no puedas contestar y no ser sancionado, ¿no? O castigado si no trabajas fuera de tu jornada. Ni siquiera WhatsApp te da la opción de poder configurar quiénes querés que te escriban a determinada hora, mamá todo el tiempo, ponele. Claro, podés estar desconectado, pero de todo el mundo. Y del trabajo, cuando yo sé que es mi límite de jornada, no me puede escribir nadie. Bueno, pues aparte, uno puede llegar a no responder, tener esa capacidad de decisión, pero también debería haber algo de que no llegue igual, porque también algo del estado de quemadez no tiene solo que ver con que en ese momento te pongas a trabajar, sino con el pensamiento activo de que tenés un trabajo. Y que no haya un momento del día en el que no estás pensando en que tenés un trabajo y estás pensando en que querés comer papas a la crema. Y este ejemplo capaz suena bastante socialista, pero estas mismas técnicas... Decilo en inglés. Estas mismas... in English, these same techniques son aplicadas en Gran Bretaña.
Digo, son aplicadas inclusive en algunos estados de Estados Unidos. Y además ya se están aplicando hoy en la negociación colectiva en la Argentina. Así como las leyes laborales del peronismo venían de muchos proyectos que habían quedado encajonados o en la discusión de la negociación colectiva medio clandestina que había antes del peronismo, o la ley de contrato de trabajo del 74 había sido escrita antes por jueces, abogados y sindicalistas en la negociación colectiva. Bueno, hoy las nuevas ideas no es que surgen de la elaboración intelectual de los centros de estudios o de estudiosos como uno o de referencias políticas como las que plantea Ofelia en el documental. Surgen de la propia acción y negociación sindical de los trabajadores hoy en la realidad efectiva. Digo, el derecho a la desconexión digital ya está en muchos convenios colectivos. Lo que pasa es que como no es regla general, es difícil de implementar por sector. Nosotros tendríamos que poder convertir ese derecho a la desconexión digital en una regla general para todos los trabajadores. También podríamos ponernos a hablar de cómo restituir o recomponer el Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Que hasta ayer, no, creo que hoy a la mañana inclusive 6.000 pesos por decreto. Laudó por decreto el gobierno nacional con un aumento de 6.000 pesos, de 6.000 pesos para los trabajadores de la mínima, 5 días después de que el gobierno, a mi manera de ver, le hiciera proponer a las cámaras empresarias 4.000 pesos de aumento. ¿Eso de qué habla? Bueno, de que por lo menos el gobierno y también las cámaras empresarias están insultando no solo a los trabajadores, sino a la institución del Consejo de Salarios. Che, Ota, te voy a pedir por favor que te pongas los auriculares porque la gente se comunica con nosotros al 11 36 69 08 70 y ¿qué nos aportan? Chicos, si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que está exponiendo Ofe en este momento, pero la izquierda ya lo tiene, y lo tiene hace mucho tiempo. O sea, el peronismo está llegando tardísimo a todo esto, ¿eh? ¿Qué izquierda? No empeces. ¿Qué? No empeces. ¿Qué pensás? ¿Qué cosa? Las agendas son múltiples. Las agendas son múltiples. Hay ideas que vienen del liberalismo, hay ideas que vienen del socialismo, Sí, pero perdón. hay ideas que vienen de las izquierdas, pero de lo que estamos hablando es de cómo hacer realidad efectiva y cómo conectar ideas con demandas concretas de los trabajadores y cómo los trabajadores articulan esas demandas y son escuchadas por la política. Bueno, si llegamos tardísimo, Sí. bueno, en buena hora, como dicen los españoles, enhorabuena. El tema es que lleguemos, estamos tratando de llegar. No, y además igual yo, evidentemente que tal vez me equivoco y háganmelo saber. Yo no le veo, a la izquierda no le veo que cambie. Lo único que cambia es el número del salario mínimo que propone. Es como que hacen la misma campaña todos los años desde que yo tengo 10, al menos si les empiezo a prestar atención. No fue hace tanto también a favor de la Bueno, izquierda. eso puede tampoco es ser. que tenés 60. Pero que es como, bueno, sí, el salario mínimo según va cambiando. Lo único que hacen es se ajustan a inflación, la misma idea. Esa es la sensación que tengo yo humildemente. Cuéntenme si hay algunas mejores. Y no es que no escupo para arriba, digo que nosotros nos enfrentamos al mismo flagelo, pero yo digo que hay lugares donde ir a buscar otra cosa, una disrupción que tenga que ver con que esa realidad cambió, mutó alguna parte. Incluso cómo puede interactuar lo conquistado en un sector con otro, que tiene tal vez otras demandas, otra complejidad. Ota, vos querías decir algo y yo te quería hacer una pregunta. Yo sabía que me quería pelear. Porque No, dos cositas. No, peleemos. Dos cositas. Y poco se habla de eso, poco se habla. El salario mínimo aumentó de manera ininterrumpida, es decir, le ganó a la inflación hasta 2015. 2004, 2015. El plan Progresar evitó que los jóvenes, las becas, ¿no? Para seguir estudiando, evitó que los jóvenes fueran arrojados al mercado de trabajo en los periodos en los que cae el salario y los ingresos de los hogares, por lo menos hasta 2015. La informalidad laboral no creció hasta 2015. Buena parte de lo que estamos diciendo que necesita ideas, nuevas políticas, también es reconectar con donde dejamos la tarea. Y con esto yo sé que estoy haciendo un enorme paréntesis entre la pandemia y la segunda parte del gobierno del Frente de Todos. Pero en estos indicadores, en ese periodo o cayó en pandemia o se mantuvo. Hay que volver también con las nuevas ideas a retomar la realidad efectiva que se abandonó o se dejó de conseguir en 2015. No hay tantas ideas nuevas que conseguir, son algunas. Después, la base está en la historia. ¿Y cuáles dirías que son las ideas que vamos a englobarlo en la oposición a Milei
no se anima, no puede, no quiere discutir? Mira, con esto de soberanía del tiempo de trabajo y reducción de la jornada de trabajo, el peronismo está en efervescencia discutiendo esto hace muy poco. Es cierto lo que se dice. Digo, el peronismo no hace tanto tiene una postura, una posición tan clara sobre cómo reducir la jornada de trabajo, por motivos muy, muy buenos. En general, reducción de la jornada de trabajo, sin reducción salarial, por supuesto, puede significar que los trabajadores puedan hacer menos horas extra. O también está en la conversación, en la discusión política, que algo para mí de sobreexpectativa, que es que la reducción de la jornada de trabajo Genere más trabajo. genere más trabajo. ¿Eso vos no crees? Y esto no es así. Ah, ok. Y esto no es así. Y es bueno decirlo porque no hay que vender humo como hace la postura libertaria de con reforma laboral vamos a generar empleo. Mirá que con reducción de la jornada de trabajo tampoco vamos a generar puestos de trabajo. Podemos explicar después un poco por qué esto es así. Pero Me interesa, quiero decir pero por qué, sí. quiero decir porque afecta solamente una cantidad de trabajadores, una parte de los trabajadores, y por eso es posible, porque no todos los trabajadores trabajan 48 horas semanales, en el tope, en el máximo del límite de horas. Solo una parte trabajan en el tope. Entonces, lo que haría una reducción de la jornada de trabajo es obligar a las empresas a mejorar la organización del trabajo, no a crear puestos, ¿no? A dar más horas extra. Pero entonces, a ver si te entiendo, ¿la creación de puestos de trabajo no se consigue desde la legislación laboral? No se consigue desde la legislación Ok. laboral. En todo caso, Ok. lo que sí puede hacer una reforma laboral inclusiva, una reforma laboral buena, vamos a decir. Ni es la de que- Miriam Bregman ni la de Milei, digamos. Es que de manera secundaria, o principal, como quiera verlo algún compañero, te orienta la calidad de los puestos de trabajo que crea una economía que crece. Un programa económico de desarrollo que, y ahí digo, capaz es principal la reforma laboral, porque un programa de desarrollo, de crecimiento, de desarrollo de industrias y sectores de la economía que generan empleo, me parece que hoy necesita también una reforma laboral que acompañe ese programa. Entonces, ahí lo que parece secundario, en términos de reforma laboral o de regulaciones laborales, en verdad se vuelve prioritario principal, porque hoy podés tener una estrategia de crecimiento, podés tener una estrategia de desarrollo, pero si no tenés regulaciones laborales que acompañen para que ese crecimiento sea inclusivo, para que ese desarrollo sea inclusivo, tenés hasta la mitad. Nos pasó esto en la discusión en el peronismo hace no tanto, digo, hace muy poquito. Hay que crecer, hay que exportar, hay que desarrollarse. Bueno, pero tenemos que poder hacerlo para todos. ¿Cómo hacemos para que eso sea posible? Bueno, hay que pensar en los trabajadores que no están incluidos, hay que pensar en los trabajadores no registrados, hay que pensar en el enorme crecimiento del trabajo independiente y del cuentapropismo, que no podés esperar 25 años de crecimiento para sintetizar la diversidad del trabajo independiente, de la economía popular. Tenés que darle respuestas ahora. Hay una idea que sostiene que hoy ya los pibes no quieren estar 8 horas en una fábrica, que no quieren tener ese tipo de trabajo, que prefieren mayor autonomía. Idea que ni sostengo ni discuto, la verdad que no lo sé. Es que quieren y hay no que quieren. estudiarlo, quieren y no quieren. Lo que aparece Sí. como nuevo es que algunos no quieran. Exacto, Más recuerdo bien. la entrevista que hiciste a un trabajador de Rappi en el documental, Sí. en el primero, Sí. que vos le decías, si te pagaran lo mismo, creo que era así Sí. la pregunta, ¿no? Si cobraras lo mismo, pero tuvieras... Aguinaldo, vacaciones. exacto, ¿lo agarrarías? Y el chabón te dijo, no. No, si me las hago, me hago el aguinaldo, me hago las vacaciones. Claro, Fue tipo, fuck. O sea, exacto. Que es interesante, como digo, pues a veces se malinterpreta, como digamos, no es tirar por la borda eso que se dice, sino entender cómo que eso se dinamizó para nuevos lugares de alguna manera. Y que justamente en esta soberanía del tiempo y demás, como él no hablo de mi posición, hablo como de la vocería directa de un trabajador y cómo analiza su propia realidad. El chabón te defendía, prefería él administrar el tiempo y hacérselo, e incluso aunque le suponga más esfuerzo, que como la estructura y manera de ser de ese trabajo que, por ejemplo, era una oficina de tal hora a tal otra, digamos, porque quiere saber que si es el cumpleaños de su hija, no es que lo tiene que negociar, es el cumpleaños de su hija y no sé cuánto y no sé qué. Que evidentemente a lo que puede ser discutible del planteo esencial, sí aparece como esa relación con el tiempo, como una nueva demanda de un nuevo trabajo, por decirlo de una manera. También para muchos no aparece como opción, tal vez porque hay menos, digamos, para esos mismos jóvenes y tienen una idea tal vez de la versión más precaria o más jodida de lo que es ese trabajo registrado. Y además, ¿cuáles son las opciones reales? Claro. O sea, las opciones reales que tienen los trabajadores jóvenes cuando entran al mercado de trabajo es
ser emprendedor, independiente, monotributista, estar en un trabajo independiente, trabajar en las aplicaciones o un trabajo asalariado sin derechos respetados, ¿no? Sin estabilidad. Trabajos asalariados, precarios. ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene el laburo asalariado cuando es precario? Nada. Un laburo asalariado cuando no tenés indemnización por despido, cuando no tenés aportes a la seguridad social, si te enfermás no te pagan, casi no tenés vacaciones o no las podés decidir. Bueno, ¿qué tiene de bueno? Lo único que pasa ahí es que sos dependiente, estás subordinado a otro que es tu dueño durante una determinada cantidad de tiempo y te paga mal y en algún caso te trata bien, pero en general te maltrata. Digo, no hay nada bueno en un trabajo asalariado con jornada completa o jornada normal si no está bien pago y no tiene derechos garantizados. Bueno, la otra opción, ¿cuál es? Trabajar en aplicaciones y ser independiente. Bueno, eso de estar subordinado es distinto. Porque no sabes a quién. Estás subordinado de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, una cajera de supermercado que, por ejemplo, que no está registrada, que no tiene sus derechos garantizados, no puede, ni siquiera una registrada, ¿no? No puede pararse e irse en algún momento del laburo y decir, me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, sabiendo que no gano plata si me voy. No, la despiden. Bueno, en el trabajo en plataformas pasa algo que es muy atractivo, que es eso que le responde un trabajador de plataformas cuando le pregunta qué te gusta de este Que es lo que me trabajo. respondieron todos, aparte con los que hablé, porque yo muestro una en el documental, pero lo interesante es que fui a 2 Rappi Spots en lugares totalmente distintos para ver si eso también cambiaba algo. Hablé con una banda y todos te respondían eso mismo, de alguna manera. Valoraban ese mismo rasgo, a pesar de todo lo demás, digamos. ¿Podemos poner un audio más? 11 36 69 08 70. Los que ponen F, actualicen que ya volvió. Dale. Sí, después Buenas, Gelatina, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Soy Franco, de Rosario. ¿Qué tal, Franco? Recientemente graduado en la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo Vamos, Franco. de la Universidad Nacional de Rosario. Y creo que es necesario proponer desde la oposición y el peronismo una reforma laboral. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto lo tenemos que hacer en base al crecimiento económico. No podemos proponer plantear a la sociedad a generar puestos de trabajo porque si la economía no crece, eso muy difícilmente pase. Tenemos que anclar el crecimiento en los sectores que hoy incluso están siendo golpeados, industria manufacturera, textil, la metalurgia, todos esos tipos de trabajo que crean asalariados registrados formales, pero creo que además de proponer una reforma laboral hay que proponer el crecimiento económico también, ¿no? Che, ¿hay algún proyecto de ley alternativo a la reforma que todavía no está presentada por el gobierno? Yo creo que hay muchos, pero no se trata de proyectos de ley o no solamente de proyectos de ley, sino de lo que habla el compañero, que es una propuesta política de salida del estado de malestar, de precariedad, que articula una cosa con la de otra. poquedad, que está en la realidad, hoy. Y me parece que esta mirada que es sistémica, coherente y no solamente de ideas que tienen que estar, es una responsabilidad más política que técnica, ¿no? Porque incluso hablamos de fragmentación y digo, de verdad, como... hablamos de fragmentación, ni siquiera que por entender cada categoría entendés a cada trabajador como parte de esa categoría, terminás de entender a ese trabajador. ¿Se entiende a lo que voy? Porque digo, tenés a 2,4 millones que tienen más de un trabajo, 3,5 millones de ocupados demandantes, que es que tienen un trabajo pero querrían tener otro. Y 5,8 millones es una masa sobreocupada que trabaja más de 9 horas por día. Es decir, el clima general tiende a superponer incluso distintas realidades laborales con distintos paquetes de derechos, con distintos jefes, con distintas movidas, con distintas quemades, ni siquiera comprendiendo esas categorías técnicamente y resolviendo técnicamente una propuesta, una idea, vos terminás de abordar esa explosión de malestar que se cruza obviamente con lo hechos por pelota que están los ingresos y con lo hecha pelota que está la vida, para lo poco que te sirve incluso conseguir un trabajo de alguna manera o situarlo en un mejor marco de derechos, por decir algo, ¿no? Te va a faltar igual. Para cerrar esta sección, pero no la discusión, ¿cómo creen que sigue o que debería seguir todo esto? Creo que el peronismo y la oposición en general está tratando de responder las preguntas que hiciste hoy. Y sobre todo la última.
Me parece que hay en elaboración una mirada que proponga una salida con una reforma laboral, un programa macroeconómico y un plan de desarrollo para salir de acá. Me parece que desde que OFE publicó este documental, su primer capítulo, digamos, sobre el trabajo. Cómo ganar plata en corta. Y abrió esta apelación o esta pregunta que era más hacia la política, ¿no? De ver qué pasa con esa fragmentación y qué ofrecerle a cada uno de esos segmentos o fragmentos del mundo del trabajo. Eso tuvo escucha por parte de la política, digo, por decir algunos ejemplos. Hay algo de eso en las nuevas melodías del trabajo, digamos, de Axel. Hay algo de eso en la actualización que propone Cristina en algún documento que salió hace un año y que el PJ tomó, discutió con muchos actores, sobre todo con sindicatos, y publicó un documento esta semana que después de esa escucha contiene ideas como la soberanía del tiempo de trabajo, el derecho a la desconexión digital y un poco también, ¿sabes qué? El salariazo y la revolución productiva y la libertad en los lugares de trabajo, que es... yo sé que digo, estoy buscando un poquito de pelea porque ya pasó la campaña y además en las elecciones pasaron cosas, pero algo de esto estuvo en la campaña del justicialismo, digamos, en sus diversas formas en el país, pero sobre todo en Buenos Aires, en el AMBA. Mariano Recalde habló de libertad en el lugar de trabajo, se habló de incremento salarial frente a todo para poner eso por delante, que es algo que creo que también quisiera responderle al compañero, ¿no? Lo que va por delante es un poco la felicidad del pueblo y primero el salario. Y lo que tenemos que hacer es pensar un programa de desarrollo pero para mejorar en derechos y crecer salarialmente. Ofelia, viniste la semana pasada, no, la anterior, con un docente y una estudiante. Viniste ahora con un abogado vinculado al mundo del trabajo. Sí. Creo que nos queda una columna antes de cerrar el año. Sí, no sé por qué va a andar, pero todo viene, bueno, un poco en el mismo cuento, de alguna manera. Y también la misma búsqueda de comprender o articular un programa para una nueva generación política, de alguna manera, y una nueva generación, en fin, una nueva generación viva y doliente también en algún punto. En este tema particular me gustaría cerrar con una idea que le estoy robando a alguien, pero no me acuerdo a quién, que es la idea de que cambió la fantasía. Pues a lo que dice Ota se suma una cosa más cultural, o de sentido que es que cambió la fantasía, ya no soñás con el trabajo de tus sueños, vale la redundancia, sino con poder ganar la plata sin trabajar. Digamos, hay ahí una cosa que también... La mentira, pues que ganar plata sin trabajar es un sueño accesible para todos, es una mentira, lisa y llanamente. La mentira marca la frontera de verosimilitud de una época. Con lo que se miente, habla hasta dónde estamos dispuestos a creer. Y parece que estamos más dispuestos a creer en eso, en el fin del trabajo, que en la mejora del trabajo, que en un mejor trabajo, con buen laburo, que estés contento, puedas descansar después. Bueno, ese sueño es lo que hay que recuperar y volver a poner de pie, digamos, ¿no? Y agarrar estas discusiones, ¿no? Tipo, tomar discusiones y darlas como si nada y como con entusiasmo. Y es en lo que estamos intentando convertir este último tramo de la columna, digamos, ¿no? Vamos en este temita, vamos a charlarlo bien un rato y me alegra que esté funcionando. ¿Puedo tener un chivo? Si es breve, sí. Es súper breve. No, a cuento de esto, de que para mí lo dispara, a elegir que la conversación no sea solamente a la defensiva con la época, sino intentando entenderla porque nos dan ganas y ya, y jugando a eso, y peleándonos, y amigándonos, y no sé qué. Está siendo increíble la gira del documental de presentaciones, de proyecciones en vivo con charla, debate. Bien. Charla, debate largo. Bueno, ¿Cuándo aprovecho es para la decir... próxima? Sí, la próxima es este viernes 5 de diciembre en Caudillo Bar. Y en Caudillo Bar, todo lo encuentran en mi Instagram, si no más fácil. En mi link en vivo está para entradas y algunas son gratuitas, como voy a Moreno el viernes que viene, el jueves que viene al Galpón de Juventudes, que también pueden venir, a JJ el martes, lo ven en mi Instagram, pero está siendo muy bueno y quería contárselo a la comunidad, a ver si vienen. Bárbaro, genial. Ofelia, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pedrito. Juan Manuel Otaviano, Gracias, muchísimas Ota. gracias. Nos vemos. Nos vemos Vamos, pronto. A nosotros nos queda la última hora del programa. Todavía Mati Mousset no dio una noticia. Están jurando los diputados. Tenemos alguna perlita de eso. Vamos a ver algunas de las juras de los nuevos legisladores. Y ya está llegando Martín Jaite. ¿Algo está pasando en términos políticos en la República Argentina? Sí. Sí. ¿Qué? Lo contamos en un ratito. Ya venimos. Vos